Entonces, ahí está, ya estamos grabando. Pues hola, bienvenidas todas y todos quienes vayan a escuchar esta conversación en el futuro. Estamos hoy aquí en otra conversación de esta serie de conversaciones y pláticas que estamos teniendo en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En la Fundación Ford quisimos hacer un ejercicio junto con Racismo MX para abordar diferentes temas y ángulos y explorar con diferentes personas sobre lo que significa el Día de los Pueblos Indígenas y por qué es importante entender mejor su significado y también en el contexto de las diferentes desigualdades que se viven en México y en la región de Centroamérica, incluidas, por supuesto, la discriminación racial, ¿no? Pero también otras desigualdades que nos atraviesan en la región. Y bueno, como parte de la conversación para hoy, que cada conversación que hemos tenido ha tenido un formato distinto, ¿no? La primera plática fue con dos líderes jóvenes indígenas y afro de Centroamérica. En la sesión de la semana pasada escuchamos de un experto en temas de proyectos extractivos y más como un ángulo un poco más teórico para darnos más conceptos. Y hoy queremos tener una conversación pues lo más casual y relajada que podamos, pero también con mucho ánimo de aprender con Yasna Aguilar Gil, a quien voy a presentar. Voy a leer la biografía que está en este libro y aprovecho, bueno, no sé porque tengo el borrador de mi Zoom, pero solo como para hacer un paréntesis, hay un libro que es una compilación muy bonita de textos escritos por mujeres que se llama Tsunami, y como no le pedí a Yasnaya que me mandara su biografía por adelantado, voy a leer la biografía que viene aquí, si te parece, y después ya empezamos con la conversación. Entonces, bueno, nuestra invitada de hoy es Yasnaya Elena Aguilar Gil. Ella nació en Ayutla Mije en 1981. Forman parte del Colmix, un colectivo de jóvenes mijes que realiza actividades de investigación y difusión de la lengua, historia y cultura mije. Estudió lengua y literatura hispánicas y cursó la maestría en lingüística en la UNAM. Ha colaborado en diversos proyectos sobre divulgación de la diversidad lingüística. Se ha involucrado en el activismo para la defensa de derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas y ha realizado diversos trabajos de traducción literaria en su lengua materna, el Ayuk. Ha escrito también sobre identidad y sobre diferentes aspectos relacionados con los pueblos indígenas. Y pues justamente en esas áreas son en las que queremos empezar a abordar hoy en la conversación. Entonces, Yasnaya, yo me voy a arrancar haciéndote una pregunta y dándote oportunidad para que también te presentes tú. Y mi primera pregunta para arrancarnos es, ¿por qué decidiste estudiar lingüística? Y si hay cosas inesperadas que te ha dado la experiencia de ser una mujer indígena y ser lingüística, y qué aprendizajes te ha dejado esta profesión en relación a las desigualdades. Entonces, te escuchamos. Bueno, primero quiero agradecerles muchísimo por esta invitación. Una gran parte de las personas que son lingüistas o que han estudiado antropología y que pertenecen a pueblos indígenas han sido apoyados y apoyadas por becas de la Fundación Ford, una gran parte también de procesos educativos. Entonces, aun cuando yo no, digamos, no formé parte de eso, pero siento una gran cercanía con la fundación por esa razón, ¿no? Muchas de las mujeres y hombres intelectuales con gran potencia en su pensamiento que conozco en América Latina de pueblos indígenas, pues han tenido este tipo de apoyos. Entonces, me sentía muy cercana y bueno, muchas gracias por esta invitación. Y también me siento un poco nerviosa, ¿no? Por toda esa implicación de lo que significa para muchos pueblos, ¿no? Este desarrollo en la educación. Y bueno, eso por un lado. Por otro, digamos que yo llegué a la lingüística un poco sin saber. De algún modo crecí en una familia
en la que la lengua era muy importante y no, o sea, la lengua mije, que es con la que yo crecí, y cuando yo crecí en mi comunidad, la mayor parte de los niños hablaban niñas hablábamos mije. Entonces era algo como natural en Ala y en mi familiar. Mi abuela era conocida por ser muy, tener una habilidad muy grande con las palabras, entonces le pedían frecuentemente que ella dijera palabras en rituales, en agradecimientos, y para ella era muy importante usar las palabras de manera adecuada, agradecer bien, ¿no? Nos regañaban si no agradecíamos bien en mije con las palabras de respeto y adornadas y rituales. Entonces tenía una especial relación de cariño con la lengua, o sea, por este contexto, y mucha curiosidad al aprender español y ya después con el tiempo tomar clases de latín y de inglés, me daba mucha curiosidad las lenguas, ¿no? Como las palabras. Pero en realidad nunca pensé, o sea, ni siquiera sabía que se podía estudiar algo así. Fue en la preparatoria que yo tenía muchas ganas de hacer una ingeniería en una universidad que se llama Chapingo, que es una universidad que seguramente muchos de ustedes conocerán, es una universidad agrícola. Y la única persona que yo conocía que había hecho después de la prepa, un estudio después de la prepa, un tío mío, había estudiado agronomía. Entonces a mí también me gusta mucho el campo y sentía que ese era el camino. Además que había muchos apoyos, ¿no? Podías, si tenías buenas notas, estudiar en eh, ser interna. Entonces tenía muchos apoyos. Y me gustaban las matemáticas y esto. Pero también me gustaba mucho leer, y en una de esas que te hacen unos como unos test de orientación vocacional, resultó que aunque me gustaban las matemáticas, tenía muchas habilidades lingüísticas y comunicativas. Entonces, las carreras que me sugirió la orientadora no tenían nada que ver con las ingenierías. Fue la primera vez que me di cuenta que existía una carrera como letra y literaturas, que eso se podía estudiar, y me pareció maravilloso porque yo decía, voy a poder estudiar, que es básicamente leer una carrera en la que voy a hacer mi hobby, la carrera. Y bueno, no sabía todas las implicaciones que tiene estudiar letras, quiénes pueden hacerlo, o sea, el hecho de que en mi contexto pues era muy rarísimo, ¿no? Pero como no sabía bien las implicaciones, pues me lancé. Una ventaja de mi carrera es que en la UNAM no solo es literatura, sino que es lengua y literatura, es decir, la mitad de la carrera es lingüística y la otra mitad es literatura. Entonces, cuando yo estaba estudiando ahí, pues llevaba cosas como introducción a la lingüística, y ahí nos daban muchos elementos de otras lenguas que no eran el español, ¿no? Para contrastar, por lo menos. Y conocí a un amigo que estaba muy interesado en mije, en mi lengua, y me dijo, oye, ¿por qué no empezamos a trabajar? Y por contraste, o sea, todo fue por contraste, me di cuenta que no había nada para mi lengua. Yo no sabía escribirla, o sea, yo no sabía leerla, no escribir, no sabía cuántos fonemas tenía, cuántas vocales tenía, cuál era su gramática. Y todo lo que tenía para el español no lo tenía para el mije. Ese contraste fue definitorio para que luego estudiara la maestría en lingüística. O sea, para mí fue ver todo lo que estaba aprendiendo español, sus etimologías, todo eso, y no tener eso para mi lengua fue muy fuerte, y empezamos a trabajar en una descripción gramatical de mi lengua. Entonces, llegué por ahí, ¿no? O sea, un poco de una manera azarosa, pero luego dándome cuenta que el amor por la lengua estaba ahí siempre. Y después, lo que me ha permitido ver de las asimetrías y de las opresiones ha sido que en un principio yo aprendí a hacer cosas de gramática, ¿no? O sea, como un poco a contar morfemas, como decimos, con un poco de burla, ¿no? Entonces sabía muy bien, o ya sabía por fin, que mi lengua tenía tales procesos fonológicos, que funcionaba así gramaticalmente, que tenía fenómenos gramaticales muy interesantes, semánticos, pero me di cuenta por contraste que estaban desapareciendo, que ya la realidad lingüística de mi comunidad no era la que fue en mi infancia. Y entonces ahí empecé a hacer un tipo de lingüística más como activista, un poco más de sociolingüística que de lingüística descriptiva, que amo la lingüística descriptiva, me encanta la teoría lingüística, pero pues no podemos pasarnos la vida describiendo el morfema Q cuando las lenguas están desapareciendo. Y mi principal acercamiento era muy ingenuo, o sea, yo pensaba que con que le dijéramos a la población infantil, mira qué bonita es nuestra lengua,
hacer concursos, hicimos concursos de oratoria, hicimos concursos infantiles de loterías en Mije, de números. Y digo, eso es importante, pero no me daba cuenta que la razón principal por la que las lenguas estaban desapareciendo tenía que ver con un racismo estructural. O sea, como que simplemente nos decían, bueno, es que en la academia te preparan mucho gramaticalmente, pero muy poco para la parte social de la lengua. Entonces, yo creo que darme cuenta el papel del Estado, que ahora me parece obvio, el papel del Estado del racismo estructural no era tan obvio para una lingüista de gramática como yo, ¿no? Y eso fue un gran momento para mí, darme cuenta que es una consecuencia de opresiones estructurales y de una planificación lingüística desde el Estado. Súper, qué importante, ¿no? Y a lo mejor relacionado con algunas acciones del Estado o ciertas acciones del Estado que si bien a lo mejor no cambian sustancialmente las políticas públicas en torno a los pueblos o naciones indígenas o a las acciones de extractivismo, ¿no? Que también existe, hay unas que sí intentan cambiar las narrativas. Por ejemplo, ¿no? Recientemente en la Ciudad de México se cambió el nombre de la Plaza del Árbol de la Noche Triste a la Plaza de la Noche Victoriosa. Y entonces, en este sentido, me gustaría que nos platicaras cómo consideras tú estas acciones simbólicas, que obviamente sabemos que no son suficientes, pero tú creerías que son necesarias, que se tendrían que seguir haciendo, no sé, a lo mejor por ahí que nos compartas. Sí, bueno, sin lugar a dudas, yo estoy súper de acuerdo en que los simbolismos son importantes, ¿no? Entonces, las categorías opresoras, toda la humanidad, incluyendo las categorías opresoras, juegan con el simbolismo. O sea, tener, por ejemplo, estatuas de Cristóbal Colón, siguen simbólicamente colonizando el territorio. Los simbolismos son y han sido profundamente importantes, dado que pues somos parte de la humanidad y es una característica en todas las culturas, ¿no? El mismo lenguaje es de alto simbolismo, ¿no? Sin embargo, yo quisiera es un tema bien apasionante y bien complejo, ¿no? Pero para que pudiéramos tener, no sé, una base, porque cada quien pues tenemos una serie de posturas al respecto que a veces dificultan tal vez tener un piso base de discusión. En el piso base yo quisiera como distinguir tres fenómenos distintos y creo que eso nos puede ser muy útil para entender este tipo de acciones como fue el que emprendió la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La primera es, hay que distinguir la caída de Tenochtitlan como un fenómeno distinto de las guerras de conquista y distinto del establecimiento de un orden colonial. Entonces hay que ver esas tres y verlas como fenómenos diferentes. Entonces, en la caída de Tenochtitlan en 1521, el 13 de agosto, tenemos que ver que el ejército que tomó la ciudad de Tenochtitlan era un ejército, como ya lo han dicho muchos historiadores y historiadoras, conformado por 90% de población nativa. O sea, el 90%. Los españoles eran muy, muy pocos. Entonces, pensar que los españoles, o sea, que esto fue, digamos, un asunto de los españoles conquistaron Tenochtitlan, es por lo menos impreciso, ¿no? O sea, eso no sucedió así. Era un ejército muy, muy conformado, sobre todo por un ejército tlaxcalteca, ¿no? Con varias alianzas de diferentes señoríos que tomó esta ciudad. Entonces, cuando se hace esto, lo que se está haciendo, y es lo que históricamente ha hecho el Estado mexicano al narrarnos la historia, su historia que reconstruye, y además que proyecta hacia 1521, cuando no existía ni siquiera una idea proto de que México iba a existir. Entonces, lo que hace es que el México de ahora, este país, se hace una equivalencia con Tenochtitlan, no con un señorío mije, no con Tlaxcala, no con el señorío mixteco. O sea, aquí tenías una diversidad de pueblos y entidades políticas. Pero cuando se viaja al pasado, México se vuelve Tenochtitlan. ¿Ven?
no Tlaxcala, que también son pueblos indígenas, y nahuas, no un señorío mije, no un señorío purépecha. En el pasado, México es Tenochtitlan. Entonces, al hacer esta identificación uno a uno, el país México, hace 500 años es Tenochtitlan, obviamente todo lo que atente contra Tenochtitlan se lee como traición. Entonces, la noche triste fue también para los tlaxcaltecas, ¿cierto? Entonces, si se quedaba noche triste es porque, bueno, se podría uno identificar dentro de todos los actores de la caída de Tenochtitlan, nos podríamos haber identificado con Tlaxcala, por ejemplo. Pero no, hay una decisión y para mí esto de renombrarlo como el de la noche victoriosa es reafirmar la relación, esa identificación histórica de México con una de las muchas urbes que había en ese momento, una muy importante en Mesoamérica, que era Tenochtitlan. Pero del otro lado, de quienes, al decir la noche victoriosa, a quienes vencieron, también había pueblos indígenas. Entonces, todos los pueblos indígenas ya ahorita para la narrativa oficial son Tenochtitlan, ¿no? O sea, no importa que los mijes no pagáramos tributo y tuviéramos una relación tensa con Tenochtitlan, no importa, o sea, lo que importa es que todos los pueblos indígenas somos Tenochtitlan. Entonces, creo que ahí refuerza esa identificación, ese viaje en el pasado que hace esta entidad actual, que es el Estado mexicano, para identificarse con Tenochtitlan. Eso por un lado, entonces, eso en ese sentido es problemático. Por otro lado vienen las guerras de conquista, o sea, las personas que participaron en la caída de Tenochtitlan no dijeron, oh, miren, estamos participando de algo que se llama la conquista y estos españoles nos van a dominar. Eran muy pocos los españoles, ¿no? Eran muy pocos, bueno, estaba llegando la viruela y como ha dicho Federico Navarrete, ni los conquistadores, o sea, Hernán Cortés no consiguió lo que quería, tuvo que ir ahí con Carlos V y rogarle muchas cosas y no lo consiguió, ni los tlaxcaltecas fueron consiguiendo, bueno, al principio sí, ¿no? Porque los tlaxcaltecas fueron nombrados como indios conquistadores. Esta frase a mí la primera vez que la escuché me choqueó mucho. O eres indio o eres conquistador, ¿cómo que indio conquistador? Pero cuando, bueno, los historiadores, los artículos, las evidencias, las fuentes nos muestran que efectivamente muchos indios en ese momento, como se llamaban, se asumieron como conquistadores y fueron acompañando, o sea, conquistando, ¿no? Entonces, tenían muchas ventajas, podían tener caballos, o sea, tenían una serie de ventajas que durante gran parte de los 300 años de la colonia, el reino de Castilla o el Imperio Español les reconoció. Pues no era lo mismo ser mije que ser tenochca o que ser tlaxcalteca. Había ahí quienes eran indios conquistadores. De hecho, en mi región, la villa española estaba resguardada por tlaxcaltecas. Hay un barrio tlaxcalteca y pasa eso en una gran parte de Mesoamérica. Entonces, eso era como de entonces, ¿quién hizo qué fue la conquista? Pero entonces aquí hay que diferenciar con el establecimiento del orden colonial. Cada vez más esto se fue perdiendo y los indígenas nos fuimos igualando. O sea, ante el racismo actual, un tlaxcalteca no es que se le trate mejor ahora que a un mije o a un purépecha, a un náhuatl tlaxcalteca, incluso además con esta parte de la historia oficial se le narra aparte como traidor, por esta identificación de México con solo Tenochtitlan. Entonces, ya no hay, o sea, el racismo no distingue como, ah, mira, estos fueron los que ganaron. Y los tlaxcaltecas asumían que ellos habían sido vencedores y que pues había una relación compleja. Entonces, el orden colonial nos fue igualando a los pueblos indígenas, nos fue regulando y sobre todo ver que la independencia no fue un rompimiento del orden colonial, sino su continuación y perfeccionamiento. ¿Quién ideó la idea del Estado? Un puñado de criollos, ¿no? Blancos, que cuando se creó México el 70% del territorio actual se hablaba, el 70% de la población hablaba una lengua indígena. Después de 300 años de colonialismo español, ahora somos el 6.1%, hay una operación política. Entonces, ese deseo de hacer Estado no fue un deseo de, oh, se juntó el pueblo rarámuri con el pueblo mije y el pueblo tlaxcalteca y el pueblo purépecha y con los criollos y dijeron, ¿qué creen? Vamos a armar una república, ¿va? Entramos en un pacto confederado, no fue así.
fue una imposición de esta minoría con mucho poder, que además en la historia oficial pues hay todo un asunto de que hay que matar gachupines y que hay que independizarnos de esta terrible metrópoli, pero en los hechos lo que estaban imponiendo eran los valores y la lengua de la metrópoli, que era una lengua muy minoritaria. Entonces, cuando se hace esto de la noche triste y la noche victoriosa, otra vez para mí es la reafirmación del viaje que hace en el tiempo, en una maquinita del tiempo llamada Historia Oficial, en el que se catapulta al México actual y se va y se identifica con una de esas ciudades que es Tenochtitlan. Te agradecemos mucho esta perspectiva para como también ayudarnos a acomodar esos procesos simbólicos que quizás parecieran como o muy sin demasiada carga si no nos metemos a realmente entenderlos y muchas veces nos faltan los elementos para ponerlos en contexto, ¿no? O sea, el entender mejor la historia claramente es necesario para que podamos entender mejor las cosas que están pasando hoy en día, ¿no? Y el valor que tienen y las repercusiones que tienen hoy en la actualidad. Y yo quisiera hacerte otra pregunta y solo para que sepan las demás, vamos a hacer una pregunta más yo y otra más Marisol para que ustedes también vayan preparando y lo que quieran preguntar o agregar. Y mi pregunta tiene que ver un poco con esto del borramiento que ha hecho la historia de cómo se cuenta la conformación de lo que hoy es el imaginario de, bueno, lo que quiere ser el Estado mexicano. Y, y tenemos quizás el supuesto, y como experta tú en estos temas nos podrás decir, que, que para los pueblos originarios es vital preservar su lengua para también, junto con ello, preservar todas esas otras cosas que las hacen tener una identidad y un sentido de pertenencia a un grupo, no sé, como prácticas religiosas, cotidianas, creencias, formas de organización, etcétera. Y también sabemos que ha habido un borramiento de las lenguas a lo largo de este proceso de conformación del Estado mexicano y obviamente, que pasó por la colonialización y a lo que somos hoy, ¿no? Em, entonces, desde tu perspectiva, ¿qué deberíamos de saber o qué nos puedes contar sobre el rol que tiene el borramiento de las lenguas indígenas en el debilitar también a las personas que pertenecen a pueblos originarios como sujetos políticos o como actores políticos, ¿no? O sea, suponemos que va de la mano lengua y ser un actor político, pero tú que lo conoces mejor, ¿qué nos puedes decir? Sí, es un tema bien interesante. Trataré de ser breve, que luego no se me da, pero si me paso me cortan, por favor. Como diría un maestro, si no me da por la incontinencia verbal. Pero bueno, un primer punto que habría que ver es que a diferencia de otros momentos de la historia en la que había como una diversidad de organizaciones sociopolíticas, es decir, tenías un mundo en el que podían coexistir organizaciones asamblearias o comunales, tribales, estructuras clánicas, monarquías, repúblicas, estructuras nómadas, ¿no? Que incluso hasta la fecha existen. Mongolia, en el norte del país una gran parte de la población rarámuri todavía va cambiando de lugar de residencia según las estaciones. O sea, es una forma eh, actual y contemporánea, ¿no? De organizar la vida en común. Entonces había una gran diversidad, pero hace 300 años más o menos se empieza a conformar un mundo en el que por primera vez como un monocultivo sociopolítico. O sea, todo el mundo no escapa, no hay manera de escapar al Estado-Nación. En todo el mundo, lo que llamamos países, todo el mundo está dividido en países. Incluso los océanos, ¿no? Las aguas internacionales están bajo derecho positivo. Incluso el espacio exterior, estaba leyendo muy interesante sobre cómo empieza a existir el derecho espacial. Entonces, digamos, los estados-nación, que son una arquitectura sociopolítica que tienen, pues, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, casi todas, les llamarás, no sé, primer ministro o presidente de la República, Cámara de los Comunes o Congreso de la Unión, como le vayas llamando, pero esa es más o menos la estructura. Y además tienen un control como nunca en la historia férreo de las fronteras. O sea, antes yo podía viajar, digo, podría tal vez no, porque tal vez algunas poblaciones no me dejan entrar, pero podía viajar sin papeles. Esto de necesitar papeles para viajar es algo muy nuevo en la historia de la humanidad.
Entonces, es como parcelar el mundo, lo hicieron parcelitas. Y son 200 parcelitas más o menos, un poquito más, un poquito menos, y la ONU lo que acepta o no es una discusión interesante. Pero si pensamos que hay 6,000 lenguas y vamos a hacer una definición de nación muy amplia, pensando que las naciones son pues poblaciones con una conciencia histórica de pertenencia, una lengua y un territorio, entonces pensamos que hay más o menos, vamos a poner 6,000 naciones, ¿no? Culturas, cosmovisiones, pasados en común, y solo 200 estados. Entonces, por fuerza, muchas naciones, como la nación Mije, que tiene un territorio, una conciencia, una lengua en común, una conciencia de una pertenencia histórica. Entonces, hay un montón de naciones que quedamos encapsuladas dentro de estos 200 estados. Un montón, porque 6,200. Por eso hay pueblos indígenas en casi todo el mundo, ¿no? O sea, básicamente. O naciones sin estado hay en todo el mundo. Pero la diferencia con los imperios, que tienen, no voy a ser una defensora de los imperios, ¿verdad? Pero cada quien actualiza la opresión de maneras distintas. Y una obsesión que tiene el Estado moderno es que además quiere ser una nación. No le basta con ser Estado. Quiere ser también una nación con una identidad y un pasado común que se inventa, como ahorita le hacemos, ¿no? Donde Tenochtitlan es México. Un pasado común y una identidad, una cultura, la cultura mexicana, una narrativa, una bandera, un himno, un escudo, etc. Y entre todo esto, esta idea, esta obsesión de también querer una sola nación, o sea, no ser multinacional, sino una nomás, también era muy importante que fuera una sola lengua. Tan es así que luego de broma los niños pequeños dicen cosas como, ¿qué se habla en Uruguay? Pues uruguayo, ¿no? ¿Qué se habla en Bolivia? Pues boliviano. Esto de pensar que un país debe hablar una sola lengua, una y solo una, es algo común a casi todos los estados-nación modernos. Veas el caso de Francia, ¿no? O sea, Francia combatió lo más que pudo las más de 10 lenguas que se hablan previo al establecimiento del Estado francés, que aparte ni nos enteramos, porque no se habla de eso. Y hay todo un movimiento, ¿no? De los bretones, por ejemplo, porque se respete, el Estado francés respeta. Lo mismo pasa en Estados Unidos, donde se hablan más de 140 lenguas indígenas, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Noruega, en Japón está el pueblo Ainu, entonces pasa en todos lados. Entonces, a diferencia de los imperios que decían, bueno, pues mira, mientras tú me des tributo o te extraen, o sea, las formas de opresión que tenían, no tenían esta obsesión con que todo el imperio deba hablar una sola lengua. El imperio español empieza a tenerla un poco, pero no la ejercita mucho. El Estado sí. El Estado es una lengua y es la lengua del Estado. Entonces, las lenguas desde hace 300 años están súper combatidas por los estados, o sea, no es que se mueran, nos matan, y no es gratuito que estemos en un punto de la historia, no antes, ha habido siempre guerras, imperios, conquistas a lo largo de la historia, y nada de eso atentó contra la diversidad lingüística. Es ahora, 300 años después de conformar este mundo así, que las lenguas están en grave riesgo de desaparecer. Entonces, es una razón política, esta obsesión ideológica de crear que el Estado sea una sola nación y por lo tanto una sola lengua. Se está obsesionado el Estado con lo monocultural, lo monolingüe, lo monopolítico. Entonces, eso es el hecho que las lenguas estén muriendo, por lo tanto, es una motivación profundamente política. Pero en el caso de México todavía es más fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, ser indígena es tener una posición en la historia. Sabemos que para la colonia, para el imperio español, fuimos siempre indios por una confusión de Cristóbal Colón, que no voy a contarles acá porque es de todos conocidos. Entonces se confundió y siempre nos llamaron ya sea nativos o indios. Nunca utilizaron la palabra indígena. La palabra indígena se empieza a utilizar en el siglo XIX, entonces para la corona española fuimos indios y para el Estado mexicano indígenas. Que básicamente es pertenecer a un pueblo que no formó un Estado independiente y que quedó encapsulado dentro de otro para pronto y que sufrió colonialismo. Entonces, ser indígena es una posición en la historia. Si como dice el historiador Sebastián Van Doesburg,
arbitrariamente fijamos el comienzo de la historia de los pueblos mesoamericanos como la domesticación del maíz, hace aproximadamente 9,000 años, pues llevamos 9,000 años siendo, por ejemplo, zapotecos, ¿no? Que fueron los otomanes quienes domesticaron el maíz. 9,000 años siendo zapotecos, y de esos 9,000 años siendo zapotecos, 500 hemos sido indios y 200 indígenas. Es decir, no es un rasgo esencial, sino es un rasgo pues creado históricamente. Y eso nos da un horizonte futuro en el que podamos ser mijes sin ser indígenas. ¿Qué implicaría eso? Otra vez, como antes. Entonces, cada estado-nación va licenciando quién es indígena y quién no. Opera la racialización, porque entonces se crea que indígena, más que una categoría política, es una categoría racial, o sea, sí, se racializa la categoría indígena, y dependiendo del estado, eso es muy perverso, va licenciando quién es indígena o quién no. En los países como Estados Unidos y como Canadá, el rasgo que utilizaron fue el famoso blood quantum, o sea, la cuota de sangre. Esto tiene una historia que ha sido muy discutida por los pueblos indígenas de Estados Unidos y de Canadá, pero para el Estado básicamente te daban un carnet de tú eres indígena si demostrabas además que pertenecías a unos registros del siglo XIX que se utilizaron para despojar tierras. Si tú lograbas decir yo soy 50% Cherokee o 50% Cheyenne, te daban una cosa en que el Estado te dice, ah, mira, tú eres Cheyenne, tú eres Cherokee, tú eres Cree. Si hasta en Canadá, hasta 1980, si tú querías votar, tenías que renunciar al estatus de indígena, o sea, dejabas de ser indígena, ¿ves? O sea, cómo es un asunto político. Entonces, en esos estados, que podemos discutir todo lo de la cuota de sangre, pero lo que es verdad es que la lengua no es un factor para determinar que seas indígena o no, es la cuota de sangre. En el caso del pueblo mapuche en Chile, hay una ley que te dice, si creo que es hasta tu abuelo o bisabuelo, no entiendo, bisabuelos, no me acuerdo bien, que si tienen un apellido mapuche, ya tú eres mapuche, ya te reconoce el Estado como mapuche. Son los apellidos. No importa si hablas mapudungun o no. En México, ¿qué sucede? En México, porque bueno, el mestizaje es un cuento largo, no lo voy a abordar aquí, pero en México, la ley dice que basta con la autoascripción, con que tú digas, como nadie quiere ser indígena, porque es una categoría que se desprecia, entonces basta con que tú digas, soy indígena para que el Estado te reconozca como tal. Eso en los hechos no funciona así. En los hechos históricamente funciona que es indígena quien habla la lengua. Y esto tengo mucha evidencia de eso. Si uno hace una etnografía del Estado o de las instituciones del Estado, es bien fácil verlo. Por ejemplo, ahorita con COVID, si tú le dices al Estado, oye, ¿cuánta gente ha muerto por COVID o cuánta gente has atendido por COVID? Cualquier estadística de COVID indígena te va a decir cuántos hablantes de lengua indígena. Por lo tanto, en México, para que el Estado tenga, porque si tú dejas de hablar lengua indígena es muy fácil que te catalogue como mestizo por una serie de cosas de que ya discutiremos qué es ser mestizo, pero entonces es bien perverso porque el Estado mexicano ha hecho todo lo posible para arrebatar la lengua a los pueblos, al mismo tiempo que utiliza como prueba irrefutable tener por lengua materna una lengua indígena. Entonces en México la lengua todavía se vuelve mucho más política porque ha sido como borramiento étnico también, que no pasa con el blood quantum, que tiene otros problemas, o con el apellido, que tiene otros problemas. Si a mí me aplican el blood quantum, pues entonces tendríamos ahí, pues todos somos mestizos, no sé, pasarían otras cosas. O si a mí me aplican el apellido, pues nomás no sería indígena, porque mi apellido Aguilar y la gente de mi pueblo se apellida Galván, Villanueva, Martínez. Entonces no, o sea, bajo en Chile no seríamos indígenas. Entonces, esto va cambiando y depende de cada estado, va actualizando la clasificación sobre persona. Entonces, en México la lengua es estratégica en la resistencia y también es muy perverso esa política de las desaparezco al mismo tiempo que es lo que uso para reconocer. Wow, estuvo maravillosa la respuesta. Y se me viene a la cabeza como estas empresas que se supone que si mandas un hisopo con tu saliva, entonces te dicen de dónde vienes, etcétera.
Y después te das cuenta que la eugenesia en realidad sí se encargó de institucionalizar el racismo y de meternos en la cabeza que somos de algún lugar. Sí, todos somos de algún, todos y todas somos de algún lugar, pero de todos lados, ¿no? O sea, no es necesariamente podemos saber de dónde viene mi tatarabuelo, ¿no? En un libro que acabo de terminar de leer que se llama Cómo rebatir a un racista, igual, ¿no? O sea, él señala que ni siquiera la ciencia tiene ya la fórmula para decir de dónde vienes, porque ya somos demasiada mezcla de todos lados. Entonces, en realidad esto es más cultural, es más político, no es biologicista, ¿no? O sea, esto ya es una cuestión meramente política. Y bueno, pues en esta última pregunta va relacionada con la apropiación cultural, ¿no? De tradiciones. En estos últimos años hemos hablado, ¿no? Sobre este concepto de la apropiación cultural, tradiciones y cosmovisiones indígenas. Y entonces, un ejemplo de esto, a lo mejor lo tenemos en la ropa, en los textiles, que nos hemos enterado a lo mejor de estos casos donde estas mujeres diseñadoras de repente traen textiles de algún pueblo o comunidad, nación indígena, y ellas venden esos vestidos a muchos millones de dólares y pues no. Pero este tipo de apropiación cultural, la duda sería, ¿podría ocurrir también con las lenguas indígenas? ¿Y en qué caso a lo mejor podríamos conocer este tipo de apropiación, ¿no? Porque en términos de rescate de las lenguas indígenas, como lo dice el Estado, ¿cómo debería de ser a lo mejor el rescate? ¿Solo con la comunidad de origen de la lengua o que también podría ser que otras personas aprendan estas lenguas indígenas y a lo mejor podría ser una forma de rescate de la lengua indígena para que no desaparezca? ¿Qué opinas? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Uy, es un tema también bien apasionante y bien complejo, ¿no? Uno, pues habría que pensar que hasta donde yo entiendo y como ha dicho, ahorita no recuerdo el nombre de ese antropólogo del Colmex, pero digamos, es una idea que tomé de él, que él apunta, es que hay que estar conscientes que la categoría de apropiación cultural es una categoría que surge de la cultura jurídica de Estados Unidos, entonces para saber de dónde viene el asunto. Y el término preciso es apropiación cultural indebida. Yo siempre trato de poner indebida porque, porque si no, pues muy fácilmente te pueden decir, oye, pero ¿cómo vas a estar en contra de la apropiación cultural si todo ha sido un intercambio cultural en la humanidad? Entonces, la categoría es apropiación cultural indebida. ¿Y cuándo sucede esto? Bueno, es una discusión que surge allá, aquí le hemos llamado tal vez extractivismo cultural, o sea, hay varias, pero viene de lo siguiente, y bueno, también hay que ver que la clasificación de raza y etnicidad en Estados Unidos es muy peculiar, que aquí estamos jugando con algo que se llama mestizaje, que juega en otro, o sea, tenemos otros dados en cada estado, nación. En Estados Unidos está una cosa y aquí otra. Pero cuando, o sea, no hay culturas, las culturas no son cajitas con límites, ¿cierto? O sea, las culturas son sistemas porosos, dinámicos, intercambiándose todo el tiempo y eso es maravilloso. O sea, en ese sentido, no hay culturas en el mundo que sean puras. Sabemos que la orfebrería o se trajo con materiales y con oro, llegó relativamente tardío a Mesoamérica desde el centro del continente. Sabemos que algo que nos parece hoy tremendamente mije, que en la fiesta patronal no puede faltar, es el básquetbol. Fue súper importante. Pero el básquetbol, desde el nombre, pues no es de la tradición mije, por así digamos, o ya lo es. Aquí quiero citar a una canción de Jarabe de Palo que dice, en lo puro no hay futuro. La pureza está en la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Entonces, tenemos esa realidad, ¿no? Y qué maravilla, o sea, la comida, las tradiciones culinarias, la música, son cosas en las que ni siquiera pensamos, o sea, no estamos diciendo, ay, voy a comer mole y seguramente me apropié del chile en nogada o qué está pasando acá. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando tienes un segmento de la población o una entidad, porque depende, en el caso de México, sostengo que el gran apropiador cultural es el Estado mexicano,
a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos. Cuando tienes un segmento de la población, ya sea la población más ranqueada en la escala racializada, que es la población blanca, que desprecia y oprime sistemáticamente a otra categoría, como puede ser afrodescendiente, y parte del reforzamiento de esa opresión es, estoy haciendo todo para que desaparezcas, te estoy oprimiendo lo más posible y al mismo tiempo tomo elementos culturales para mi disfrute, explotación o comercialización. Comercialización, el plagio es un caso extremo, pero no solo es comercialización, puede ser disfrute de diferentes tipos. Entonces, esta doble relación, o sea, no es desde una relación que pueda haber entre zapotecos y mijes de intercambio cultural, o sea, tengo que aceptar, aunque me duela mucho, que quienes domesticaron el maíz fueron otomangues y que después a los mijezoques nos enseñaron, ¿no? O sea, ahí hubo un intercambio y maravilloso, gracias a ellos tenemos milpa en los pueblos míos, que ahora pues después de 9,000 años pues ya también reclamamos como nuestro. Pero no ese es el caso cuando hay apropiación cultural indebida. Tiene que haber una relación asimétrica, no es cualquier tipo de intercambio cultural. Y eso es lo que cuando se discuten esos temas dicen, no, pero pues ustedes también, si ustedes tienen, veía unos tenis tipo Nike, no, tipo Converse, bordados con Shakira Wixárika. Decían, ven, ustedes también están haciendo apropiación cultural de Occidente. Ah, no, porque para que haya apropiación cultural indebida debe haber una asimetría y una relación de opresión. Al mismo tiempo que quieres eliminar y estás oprimiendo este segmento, para reforzar eso, tomas lo que crees que sí te gusta, lo que sí sirve o que lo que puedes comercializar, y en ese caso no es un intercambio cultural de disfrute, sino que esa apropiación refuerza la opresión, ¿no? Es decir, en ti desprecio que uses trenzas, ¿no? O en ti desprecio el pelo chino, pero en mí, como categoría privilegiada, es un disfrute. Entonces, para que haya apropiación cultural indebida, tiene que haber una relación desigual, una relación asimétrica de opresión. Si no, no es apropiación cultural indebida, es intercambio, es apropiación cultural nada más, ¿no? No indebida, por así decirlo. O no es extractivismo cultural, etcétera. En México, ¿qué pasa? Como aquí no tienes tan segmentado como Estados Unidos, que tienes que tachar casitas de raza y etnicidad, aquí, claro, pues aquí todo es una mezcla, lo mestizo, la cultura mexicana, es un homenaje a nuestras raíces, maravilloso todo. De tal manera que aquí se oculta ese fenómeno con el mestizaje. Pero si nos damos cuenta, el primero que hace esto es el Estado mexicano, es el gran apropiador cultural indebido. Si en Estados Unidos tienes a mujeres blancas en un desfile de Victoria's Secret, con estos tocados de plumas de pueblos indígenas, quitándolos del contexto sagrado en el que se usan esos tocados para disfrute comercial, etcétera, mientras que a su vez desprecian a los pueblos nativos de allá. Aquí quien lo ha hecho sistemáticamente es el Estado mexicano. Por eso el resto de la población cree que disfrazarse de indito el día de Corpus Christi es un homenaje. ¿Por qué? ¿Eso de dónde viene? Del Estado. Un clásico ejemplo, que se puede discutir mucho porque la historia del escudo nacional es todo un rollo, pero por lo menos discursivamente me apropio de un elemento, de un pueblo indígena, que es el pueblo náhuatl, al mismo tiempo que hago todo para combatir su existencia actual. Eso es lo que ha hecho el Estado mexicano. Entonces vas agarrando elementos de pueblos indígenas para tu disfrute, mientras al mismo tiempo los estás oprimiendo. Cae perfectamente en la definición. El gran apropiador cultural indebido es el Estado mexicano, que luego licencia que si alguien se pone un huipil y es blanca, la lectura va a ser distinta a si lo hace una mujer mazahua, por ejemplo. Muchas gracias otra vez por esa respuesta que nos abre un montón de preguntas y quisiéramos tener muchas horas para la conversación. Pero como nos quedan poquitos minutos y ojalá que se puedan quedar un poquito pasada la hora, aunque sé que Marisol, muchísimas gracias por acompañarnos, te tienes que ir. Gracias, muchas gracias por invitarme. Sí me tengo que ir a las 5, pero muchas gracias.
No, a ti y a Racismo MX por acompañarnos en esta conversación. No tomo mucho más tiempo, veo ya una mano levantada y si alguien más tiene otra pregunta, la podemos hacer de una vez antes de darle chance de nuevo a Yasnaya de que conteste. Entonces vas, Cari, y luego Jimena, y luego Elena. Pues primero, muchas gracias por la conversación tan rica. Creo que fue muy valiosa todo el contexto que nos traes, porque evidentemente este tipo de conversaciones, pues doy las gracias que estoy dentro de un grupo así que podemos conversar y cuestionarnos y entender nuestros privilegios y entender cómo pues, nos estamos refiriendo de forma correcta. En fin, la verdad es que muy rica la conversación. Y me gustaría leer ese libro que presentaste, Rebe, que también se ve interesante. Pero bueno, mi pregunta, más allá de todo lo que vimos, creo que una forma esencial de preservar una cultura es a través de la lengua. Y justo es el ejemplo que decías, Yasnia, de que el gobierno, bueno, el Estado, pues, es una forma de reconocerte como indígena es si estás hablando la lengua. Entonces, si la gente no habla la lengua, pues, ¿cómo vamos a poder preservar esa cultura? Entonces, quisiera un poco nada más pregunta y es más curiosidad, si ustedes están haciendo algún esfuerzo adicional o algún plan de acción justo aparte de la restauración de la lengua indígena, no sé si decirlo restauración, sino como ahora sí que acomodarla para que más gente pueda entenderla, más gente pueda aprenderla, lo están por algún medio de distribución, o sea, creo que es algo que me gustaría conocer. Sí, ¿Te parece, perdón, Yasnaya, si tomamos las otras preguntas para que no se nos vaya a acabar el tiempo? mejor porque si no, Perdona. no, está bien. Adelante, Jimena. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, gracias, Yasna. Ya estuvo súper interesante y súper rica la presentación y aprendí muchísimo y te agradezco mucho. Yo quería hacerte también una pregunta sobre el tema del poder de la lengua, siendo tú una lingüista y yo estoy mucho más vinculada con el movimiento feminista que con el movimiento indígena, aunque he tenido acercamientos y siempre está la discusión del valor o del poder de las palabras para cambiar o perpetuar la discriminación. Y cómo al final, yo creo que eso ha pasado un poco con el tema de género, es que el lenguaje sin duda es importante, pero todo se ha centrado en que el lenguaje sea no racista o no sexista en este caso y se le da poco valor a otras cosas que son igualmente importantes. Entonces, desde ti que eres una lingüista, quisiera saber, desde el punto de vista del castellano y del poder de generar no solo palabras que no sean discriminatorias, sino frases que no sean discriminatorias, ¿dónde lo colocas tú en todo eso? Y tendría otras, pero ya no hay tiempo, pero vas a tener que volver a venir, te vamos a volver a invitar para que te podamos preguntar más cosas. Muchas gracias. Mucho gusto, gracias. Nada más para agregarle a esto, y en efecto, Yasnaya, te vamos a tener que volver a invitar, pero ojalá que sea en vivo, para poderte disfrutar así rico y poder platicar largo y tendido. Tengo una amiga muy querida que es lingüista y ella me decía mucho que hay lenguas en México que ya solo son habladas por 10, 15 personas, ¿no? Y que están en prácticamente en el proceso de extinguirse. Y veo eso y lo comparo, por ejemplo, con Sudáfrica, en donde hay 9 lenguas oficiales, todas las cuales son reconocidas y en donde los documentos oficiales se producen en esas 9 lenguas para que, creo que son 9, para que en las distintas provincias se pueda tener acceso a toda la información independientemente de la lengua que hables. ¿Hay algún camino que de donde estamos nos pueda llevar a algo así? En términos, no en términos de lo que nos gustaría, sino de lo que creemos que en efecto se podría lograr con el estado con el estado que tenemos. ¿Tú ves alguna opción para salvar y reconocer las diferencias y reconocer las
lo único de los distintos pueblos de una manera respetuosa pero proactiva. Ujú. Y muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Bueno, trataré de ser muy breve. Ya ven que no se me da, pero voy a hacerlo muy breve. Sobre la primera pregunta, sí, hay procesos bien interesantes de revitalización lingüística, pero bueno, hay que ver qué se está haciendo bajo asedio, ¿no? Una cosa es construir, no sé, lo que sea, una casa tranquilamente, y otra es construir una casa cuando te están persiguiendo, ¿no? Aquí el principal violentador de derechos lingüísticos es el Estado, entonces es difícil pedirle a alguien te está ahorcando que te ayude, ¿no? Lo primero que se le pide es que te deje de ahorcar antes de ver si confío en ti para que me ayudes. Entonces, pero hay varios proyectos, pero híjole, no están siendo nada apoyados. Lamentablemente todo lo lingüístico cae en lo folclórico, ¿no? O sea, vamos a hacer otro concurso de poesía en lengua indígena, lo cual está muy bien, pero cambiar la lingüística, a diferencia de cualquier manifestación estética, es un fenómeno, como decía Víctor Naquil, un activista mapuche, societal. O sea, no es como la danza, ¿no? La danza tradicional es muy valiosa, me encanta la danza tradicional, pero tiene sus momentos específicos en los que se danza. La lengua no, o sea, tú te despiertas y en el momento que ustedes se despiertan y tienen su primer pensamiento, lo tienen en español por una serie de decisiones políticas. O sea, parece muy personal, pero no. Está en todo, en las interacciones humanas, en el pensamiento, atraviesa todo. Entonces, se tiene que cambiar todo el entramado. Y eso lo está haciendo mucha gente de una manera muy heroica y también siento que cada vez con mayor fuerza. No hay que olvidar que la presidenta de la convención que está redactando la nueva constitución para Chile es una lingüista. Entonces eso da nuevas esperanzas también de ver cómo se pueden reacomodar las fuerzas y los reconocimientos. La pregunta sobre las frases no discriminatorias del papel del lenguaje, creo que sí, es fundamental, pero el lenguaje es como, ¿cómo les diré? No sé, como que refleja esas cosas, ¿no? Pero no es un reflejo uno a uno. Entonces, cambiar las maneras en las que nos referimos implica que también hemos cambiado la manera en las que las pensamos. Por eso es tan importante, pero no significa que no tener categorías discriminatorias no exista la discriminación. O sea, por ejemplo, es el famoso caso de que en Mije y en muchas lenguas indígenas no hay marcación de género, pero eso no hace que el patriarcado sea menos duro, ¿no? Para las mujeres mijes, aunque no tengamos, o sea, todas son de lenguaje incluyente. O sea, si yo digo, no sé, autoridad o presidente municipal, termina o sea, no tiene marca de género, no clasifica sustantivo. O hay lenguas como el jacalteco que tiene 14 géneros, o como el mixteco que tiene 5. Entonces, no es uno a uno. Hay una relación bastante compleja, pero creo que sí, fundamental e importante, ¿no? Porque al final también se va reflejando ahí, pero no es como uno a uno y determinista. Bueno, sí, en México, pues una de las lenguas que está en mayor riesgo, acaba de morir uno de los últimos hablantes de Ayapaneco en Tabasco. Hay 3 hablantes de Quiligua en Baja California. Entonces, hay casos extremos, ¿no? Y terribles, porque aparte vienen acompañados de procesos de pauperización, de opresión, de racismo. En general. Entonces, cuando una lengua está en proceso de desaparición, no es así como que, ay, nos encantan las lenguas y qué mal que desaparezcan, es porque sus hablantes se les fueron violados derechos humanos y lingüísticos sistemáticamente durante siglos para que lleguen al punto en que la lengua desaparece. Entonces, que una lengua sea saludable es reflejo de unas relaciones que pueden ser más justas o de resistencias, etcétera. Creo que es posible, yo cada vez estoy más convencida en que el respeto y el reconocimiento de las autonomías y la libre determinación da condiciones más posibles para revitalización lingüística, porque la lengua es también un territorio cognitivo. Entonces, si lo vemos como un territorio cognitivo y en una defensa estratégica de territorio cognitivo, creo que sí sería posible. El problema del Estado es que siempre ha querido enfrentarse a este reto. Uno, no se da cuenta, por eso siempre que nos dicen, pídanle al Estado que apoye esto, es primero lo que tenemos que pedir es que deje de violar derechos lingüísticos.
A diferencia de lo que diga el marco legal, que es un marco legal muy avanzado en protección de derechos de lenguas, no es el marco legal, son los usos y costumbres del Estado mexicano, sus usos y costumbres cotidianos, que son los que violan sistemáticamente el sistema de salud, de justicia, de educación, de todo el aparato estatal. El Estado insiste en actuar como un ente monolingüe ante una realidad evidentemente multilingüe. Entonces, lo primero que se le tiene que pedir es, deja de violentar derechos lingüísticos. Y después ver si, bueno, ahí hay procesos que van a florecer naturalmente, que ya están floreciendo y que no puede ser una respuesta única. Ese es el gran problema del Estado mexicano, su centralismo. Piensa que tiene que diseñar un sistema educativo indígena para seris, tarahumaras y mijes. Y no suelta el control del sistema educativo, por ejemplo, para cada pueblo indígena. Entonces creo que si es posible, tiene que estar relacionado con libre determinación y ejercicio de la autonomía. Así nada más. No, pues muchas gracias, Yasnaya, por compartir tan abierta y generosamente tus experiencias, tu forma de ver las cosas, también tu activismo y estar dispuesta al intercambio acá con nosotras el día de hoy. Estamos súper contentas de poder tener esta oportunidad de escucharte y de aprender junto contigo y nos llevamos un montón de cosas que esperamos poder poner en práctica. Primero preguntarnos cosas y desde nuestros espacios personales y desde el espacio también en el que trabajamos y la invitación es a que sigamos aprendiendo y desmantelando las diferentes formas en las que el racismo y las desigualdades pues son una realidad en nuestro país, empezando por hacernos más preguntas sobre la lengua, que es algo cotidiano, como dices tú, este ejemplo de nos despertamos y nuestro primer pensamiento es en español, no lo ponemos en duda, ¿no? Y creo que la invitación, una de las invitaciones que nos haces es a que pongamos atención hasta en esas cosas. Entonces, pues, gracias por haberte quedado unos minutos más, también a todas las colegas por acá. Sin duda te queremos volver a invitar pronto. Disfrutamos mucho de esta conversación y esperamos que tú también. Y la próxima vez que nos veamos, ojalá que sea con un cafecito que te podamos ofrecer en persona. Pero de nuevo, muchas gracias. Y si hay algo que tú quieras decir al final, la palabra es tuya. Eso, agradecerles la posibilidad de este intercambio y de tocar estos temas que, como pueden ver, me apasionan mucho. Gracias por darme esa oportunidad. A ti, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.